último, tenemos lo que es el tema de la prehistoria. Nosotros sabemos que la prehistoria es el periodo comprendido entre el surgimiento o aparición de los primeros hombres, hace aproximadamente 2.5 millones de años. Esta prehistoria se divide en dos periodos, en la edad de piedra y edad de los metales. La edad de piedra está subdividido en el periodo paleolítico, que es considerado el periodo más extenso de la edad de piedra, en el llamado periodo mesolítico, que es un periodo desarrollado aproximadamente 1000 años y es considerado una etapa de tránsito característico en este caso por los llamados cambios climáticos. Y el llamado neolítico, que proviene del término neo, que quiere decir nuevo, y litos, piedra. Por lo tanto, quiere decir piedra nueva. Y se desarrolló aproximadamente hace 8000 años atrás. En esta época se van a dar lo que viene a ser la llamada revolución neolítica, donde el hombre se vuelve sedentario. Y luego tenemos la otra etapa, la etapa de los metales, que va a comenzar hace 5000 años, cuando el hombre en el neolítico descubre los metales y comienza a utilizar en la fabricación de herramientas. El periodo de los metales está subdividido en el llamado periodo cuprolítico o también llamado calcolítico, que es el periodo de transición. Y luego tenemos el periodo de bronce. El bronce, recuerda que es un metal que resulta de la aleación del cobre y el estaño. Y por último, la edad de hierro. Y la edad de hierro es un metal mucho más resistente que el bronce y su uso se hace, en este caso, se dio eminentemente de uso bélico. Y el hierro se va a emplear para lo que viene a ser en los territorios de Turquía y algunos pueblos indoeuropeos como los hititas. Seguimos entonces. Nosotros sabemos que esta civilización de Mesopotamia se desarrolló entre los ríos Éufrates y Tigris. Y la palabra Mesopotamia viene de dos vocablos griegos, meso, que significa medios, y potamos, ríos. ¿De qué ríos? Éufrates y Tigris. En la actualidad, la región de Mesopotamia se encuentra en la ciudad de Bagdad, a orillas del río Tigre. ¿Qué en este caso, en Mesopotamia habíamos hablado nosotros qué periodos históricos se desarrollaban. Fácil, Miss. Recuerda que el primer periodo es el periodo sumerio acadio, donde se da en este caso el desarrollo de pequeños pueblos como Ur, Lagash y Uruk. Y sobre todo se da el llamado aporte o el invento de la rueda. Luego tenemos el primer imperio, el imperio babilónico. Aquí sobresalen las primeras leyes en la historia llamada la ley Hammurabi, promulgada por el rey Hammurabi de Babilonia. En la letra C, bueno, tenemos aquí lo que viene a ser un periodo llamado Imperio Asirio. En este Imperio Asirio se va a dar el gobierno de los reyes como Arsubalib, quien expulsa a los invasores y funda el imperio aquí invasores a los hititas. Luego tenemos Sargón II, quien va a convertir en este caso la capital del reino hebreo de Israel. Y él va a ocupar, Sargón II ocupa el reino de los hebreos. Y Arsubanipal, quien va a alcanzar en este caso el apogeo asirio y va a edificar la gran biblioteca de Nínive. Y en el último periodo tenemos el imperio neobabilónico. Acá va a sobresalir lo que viene a ser el uso de las manifestaciones culturales como la escultura, la arquitectura. No se vayan a olvidar entonces con respecto a los periodos de Mesopotamia. En la unidad 3 vamos a hablar acerca de las culturas hebreas y fenicias. Recuerda que el nombre de los fenicios se menciona a un antiguo pueblo navegante y mercader, aunque los fenicios no se reconocían como tales, fueron los antiguos griegos quienes lo llamaron fenicios a los cananeos. Ahora, ¿dónde en este caso, qué periodos tienen los fenicios? Bueno, tienen tres periodos, el periodo Sidón, el periodo Tiro y el periodo de Cartago. El periodo de Sidón es donde se va a convertir, en este caso, la ciudad de Fenicia en la más importante. En el periodo de Tiro va a destacar sobre todo Fenicia por el progreso comercial con la ciudad del mismo nombre, la ciudad de Tiro. Y el periodo de Cartago fue la más famosa de las colonias fenicias, fundada en el año de 1814. En esta ciudad fue arrasada, en este caso, y conquistada por los romanos en las llamadas guerras púnicas. Eso es en cuanto a los fenicios. Ahora, ¿qué podemos decir con respecto a los hebreos? Los hebreos tuvieron, en este caso, dos periodos de desarrollo. Viene a ser gobierno de los patriarcas, ¿qué patriarcas? Como Abraham, Jacob, Moisés
y el periodo de los jueces como Gedeón, Sazón y Samuel. Y no olvidarnos sobre el último periodo, el periodo de los reyes inicia con Saúl y termina con Salomón. Se caracteriza qué tipo de religión tenían los hebreos, una religión monoteísta, por creer solo en un solo Dios. ¿Ya? No se vayan a olvidar entonces con respecto a la cultura hebrea. Y algo más adicional a ellos, que en la cultura hebrea se destaca la Biblia, donde encontramos los diferentes relatos históricos, proféticos de poetas que forman parte de esta religión. En la unidad 4 nosotros tenemos lo que viene a ser la cultura india. Esta cultura india va a tener en este caso el desarrollo de 4 periodos. El periodo primitivo, el periodo védico, el periodo brahmático o Magadha o el periodo búdido o también llamado periodo maurya. El periodo primitivo se caracteriza en este caso porque se va a desarrollar un gran sistema de numeración cuya base va a ser en 10. En el periodo védico se da la invasión o emigración de los nómades indoarios que se imponen políticamente. Acá se inicia la escritura en sánscrito de los Vedas. Luego tenemos el periodo brahmático o Magadha, donde va a predominar la religión brahmática o de los llamados brahmanes, que vienen a ser una especie de casta sacerdotal importante. Y el periodo budido, que se caracteriza en este caso por tener a su líder Buda o también llamado Siddhartha Gautama. En este caso se va a desarrollar los imperios de Maurya y de Kushana. En cuanto a la sociedad, bueno, facilísimo, tenemos en la cúspide que están los sacerdotes, luego seguido la nobleza guerrera, los artesanos y por último la clase más oprimida vienen a ser los sirvientes. ¿Qué tipo de religión ellos tenían? Una religión politeísta. Adoraban a sus dioses Shiva, Buda y Vishnu, entre otros. En la última unidad tenemos la unidad 5, la civilización de Grecia. Recuerda que Grecia está ubicada en la península de los Balcanes. Tuvieron en este caso tres civilizaciones. La civilización egea, la civilización o periodo oscuro y por último el penúltimo, el periodo de la localización y el periodo clásico. En el periodo civilización egea tenemos al periodo cretense y al periodo micénico. Y recuerden que en el cretense tenían un tipo de escritura llamada lineal A y en el micénico la lineal B. En la época oscura, ¿qué se caracteriza? Bueno, debido al estancamiento cultural producto de la Edad Media. Luego tenemos el periodo de las llamadas colonizaciones. Recordemos que la sobrepoblación de las polis y la aridez y pobreza del territorio va a desarrollar los oficios artesanos y la necesidad de expandir su comercio. Ahora, y por último tenemos al periodo clásico, donde se va a consolidar las polis o las ciudades, se van a formar en este caso el enfrentamiento entre Esparta y Atenas. Esparta va a formar la península del Peloponeso con las principales ciudades que la apoyan y Atenas va a formar la península de Delos, donde cada uno de los simpatizantes a esta polis va a ayudar y va en este caso a formar parte de su ejército. Ahora, entre los principales reformadores políticos en Atenas tenemos a Dracón, tenemos a Pisístrato y a Clístenes. Y por último, no dejar de lado las demás guerras médicas, que fue un enfrentamiento entre los griegos y los persas. ¿Quiénes son los griegos? Bueno, todas las polis griegas, ahí están los espartanos, los atenienses, los de Creta, todas las polis que forman parte de Grecia van a enfrentarse en estas guerras médicas. Y por último, la guerra del Peloponeso, esta guerra donde debido a la rivalidad existente en las polis, que polis entre Esparta y Atenas, estas dos se van a enfrentar para poderse posicionar en este caso del mar Mediterráneo.